Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, Centro y Sudamérica. Continuamos con nuestras actividades de este 14º Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, propuestas emergentes, dialógicas emergentes en el sur global. Ahora nos toca la conferencia magistral inaugural a cargo de la doctora María Teresa Pozzoli. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicología Social por la Universidad Arte y Ciencias Sociales, magíster en Ciencias de Educación por la Universidad París 12 de Francia, doctora en Ciencias Sociales del Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara, México. Ella pues ejerce la consultoría, es investigadora y escritora y docente. Dirige el Estatuto de Pensamiento Complejo Complexos. Sus temas de investigación, transcomplejidad para la evolución valórica de sujetos y grupos, epistemología del pensamiento complejo para el desarrollo de la identidad, construcción de nuevos liderazgos para el cambio paradigmático. Tiene experiencia en docencia universitaria de hace ya más de 3 décadas y ha impulsado la línea de epistemología del pensamiento complejo para el desarrollo de la identidad. Le cedemos el uso de la palabra y del espacio a nuestra distinguida doctora María Teresa Pozzoli, quien ahora nos va a sustentar su conferencia magistral inaugural titulada Oportunidades evolutivas emergentes desde la mirada de la complejidad en el contexto de los problemas planetarios actuales. Adelante, doctora. Muchas gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes desde aquí, desde América del Sur. Yo vivo hace muchos años en Chile, soy de Argentina, nacida en Buenos Aires. Vine a hacer un magíster por acá y me fui quedando un tiempo, hace ya más de 30 años que estoy viviendo en Chile. Saludo a todos los colegas, a los universitarios, a los posgraduados, a la gente común que puede estar escuchándonos, no por razones académicas explícitamente, como es el caso de la mayoría, sino porque le pueden interesar estas temáticas para que podamos reflexionar entre todos. Voy a compartir, como dijo Pedro, este privilegio que me da la Sociedad de Pensamiento Complejo de Chiapas, para abrir este coloquio. Eh, y bueno, espero que me estén escuchando bien y que me estén viendo bien. Cualquier cosa avísenme, por favor. Algarrobo, región Costa, Chile, 21 de diciembre del 2024. Oportunidades evolutivas emergentes desde las miradas de la complejidad en el contexto de los problemas planetarios actuales. Popper y Prigogine son dos teóricos de la ciencia que se adelantaron a los nuevos tiempos, visualizando que las divisiones disciplinarias tradicionales del positivismo debían superarse y que en el siglo XX se pasaría de la ciencia de los relojes a la ciencia de las nubes. Desde entonces ya no sería posible sostener las tradicionales fronteras cartesianas que habían relegado el arte fuera de las materias del intelecto, haciéndolo ajeno también a la vida de las personas. Sin embargo, ese racionalismo sigue aún vigente, está en crisis, se halla a la base de un modelo de desarrollo que hace aguas a nivel planetario,
siendo impulsado por políticos y economistas con visiones regresivas de la sociedad, con manejos corruptos del erario público en un contexto de crisis institucional sostenida. En esta fase del proceso de globalización, la interdependencia ambiental que hay en el planeta, las guerras vigentes y la amenaza nuclear entre países nos muestran que estamos frente a problemas planetarios alarmantes. El Antropoceno, la época geológica moldeada por nosotros los humanos, nos muestra que somos responsables de esta escala creciente y acumulativa de actividades humanas que han ocasionado impactos ambientales como el calentamiento global, la merma de la biodiversidad, el avance de la desertificación, la sequía y todas las alteraciones climáticas que son males públicos globales que afectan intereses comunes y trascienden las perspectivas nacionales. La derecha asincrónica, que gana políticamente en varios rincones del planeta, es una expresión cabal y exacerbada de esas imágenes de autoridad naturalizadas por la educación, funcionalista e internalizadas en nuestra conciencia. Pero esa derecha y también los populismos emergentes son un gran peligro para el mundo por el riesgo prominente de nuevas confrontaciones bélicas y la expulsión de masas de migrantes hambriadas, errantes, buscando su lugar en el mundo. Esa derecha profita de los temas de inseguridad y con ello logra captar la intención de voto de los ciudadanos. Pero una sociedad más segura, más justa, requiere de una inversión muy grande en educación, en salud, en vivienda, que no hay quien la haga, con un Estado que tiene la tendencia a achicarse, a jibarizarse progresivamente, quedando vacantes las garantías del Estado benefactor. El patrón de desarrollo seguido por la mayoría de las naciones, con altos grados de pobreza, infraestructura de servicios insuficiente, exclusión socioeconómica, procesos hiperinflacionarios y el deterioro ambiental son factores decisivos de la elevada vulnerabilidad que afecta al sur global. Con todo aquello está en juego nuestra calidad de vida, la calidad de nuestras relaciones humanas y el sentido de nuestra existencia. Hay sufrimiento en los sujetos, dado que nos afecta a todos transversalmente. Sin embargo, existe un potencial y hay oportunidades educativas y vivenciales de que las personas puedan convertirse en sujetos proactivos y puedan ser protagonistas en la futura solución de los problemas en el ámbito de sus grupos de pertenencia. Mientras tanto, ocurre que las fuerzas evolutivas a menudo no se alinean bien. Organizaciones sociales, voluntariado, movimientos sociales, divulgadores científicos, gestores culturales, no se organizan para trabajar en conjunto, aglutinando fuerzas y, por el contrario, se fragmentan y compiten entre sí. En vez de actuar en cooperación, se entrampan. El Centro de Resiliencia de Estocolmo, de la Universidad de Estocolmo, habiendo investigado estos temas, afirma que la humanidad, en vez de avanzar, podría quedar atrapada en trampas evolutivas. No obstante, esto no significa que frente a las distorsiones y abusos del sistema estemos condenados al fracaso, sostienen los investigadores suecos. Pero debemos empezar a transformar nuestras sociedades activamente. Y en esta necesidad de transformación, sostengo,
que el combustible energético fundamental es la activación y el incremento del proceso de concienciación de los sujetos. Los seres humanos somos criaturas extrañas. No cambiamos a menos que haya una crisis aguda, plantea Chopra, a menos de que nos veamos indefensos al borde de un abismo. Ya en momentos de la pandemia, pensamos que esa instancia planetaria de riesgo vital sería un hito que aceleraría la transformación de la masa crítica. La pandemia, dada la cercanía que tuvimos con la muerte, y como dirían nuestros hermanos mayas, podrían haber sido un evento destino, definitivo para la gente. El planeta podría haber elevado su frecuencia vibratoria de 8 a 13 ciclos, incidiendo en el despertar evolutivo de la conciencia hacia el predominio de principios éticos universales y superiores, como son la justicia, la igualdad, la cooperación, la hermandad, la compasión, la preservación de los derechos humanos. Pero habiendo finalizado la pandemia, tuvimos que reconocer que como comunidad global no habíamos pegado un salto cuántico en la evolución de las conciencias y que seguíamos relativamente iguales a pesar del remesón planetario. En verdad, ese tipo de evolución no puede gestarse por una ingeniería social activada por fórmulas algebraicas ni por algoritmos computacionales que nos homogeneicen en una manera comprobada para vivir de mejor manera ni para alcanzar el bienestar. Pero sí podemos seguir algunas pistas teóricas y vivenciales, dado que un cúmulo de miradas teóricas abiertas que fomentan la transformación, como lo es el pensamiento complejo, y en específico el método Implexo, para mencionar como un ejemplo ya experimentado por mi persona. Vygotsky sostenía que las capacidades humanas, entre ellas la inteligencia, están condicionadas sociohistóricamente. De ahí que la cultura y la educación sean factores fundamentales para el desarrollo y el fortalecimiento de las naciones, y por ende deben ser cuidadas y proyectadas hacia el futuro, como contextos evolutivos del desarrollo humano a alcanzar. La conciencia no la produce el cerebro. La conciencia es donde toda experiencia ocurre, y la experiencia del cerebro también ocurre en la conciencia. Ahora sabemos más sobre neuroplasticidad y cómo herramientas tales como la meditación, la introspección, el ejercicio físico, las técnicas de respiración y el yoga pueden cambiar el paisaje del cerebro. Esto significa que el cerebro no está produciendo experiencia, está respondiendo a aquella. Sin duda, el uso adecuado de la tecnología en el futuro puede ayudar a la mente humana a recablear sus redes neuronales para que les permita una mayor comprensión, intuición y una mayor creatividad, incluso en nuestro inconsciente. Quienes hemos trabajado en educación con el método Implexo, sabemos que el pensamiento complejo puede ser un poderoso incentivo epistemológico que puede producir un equivalente a un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que facilita la comprensión a cabalidad de la relación de uno con la naturaleza, de analizar las verdaderas implicancias de nuestras pertenencias familiares, sociales, grupales, reconociendo la trascendencia que ha de tener de ahora en más la praxis de la libertad. Este proceso del despertar de la conciencia se puede estimular interactivamente en el contexto educativo y en el de las interacciones cotidianas, por la vía de un intercambio dialógico
entre dos mundos subjetivos, experienciales, en un diálogo interpersonal en el que se redescubre el sentido de lo humano, en un sentirse parte de grupos, sean políticos, ideológicos, de interés, de presión, de movimientos sociales. Uno de los dos partícipes en el diálogo, sí, debe estar previamente concienciado para poder estimular al otro. La verdad es que existen condiciones objetivas de la existencia, como lo afirma el materialismo dialéctico, por las que nuestro modelo de desarrollo no promueve a través del modelo educativo el ascenso evolutivo de la conciencia, sino que nos hace escindidos. No obstante, estamos estructuralmente preparados, como lo dice Morán, somos una máquina viva en la que somos posibles de transformar y de cambiar. La existencia de viejos traumas, las pérdidas por las que para las que no alcanzó el duelo, las frustraciones o carencias que no hemos podido superar, las identificaciones patológicas, los mecanismos defensivos arcaicos o muy rígidos, los temores inconscientes, los sentimientos de inferioridad, conforman una unidimensionalidad de la conciencia, un poco como lo decía Herbert Marcuse, que definen grados de sufrimiento, de cautiverio a la libertad interior, y son razones o fuerzas lo suficientemente poderosas para tirar nuestro globo hacia abajo. Sea uno u otro el factor que impida nuestro desarrollo, será ese, una vez detectado, la medida del trabajo espiritual que nos faltará recorrer. Mientras no lo realicemos, la conciencia seguirá dominada por el dualismo sujeto-objeto, traspasada por todos los malestares de las patologías de la normalidad. Voy a explicar dentro de un ratito a qué me refiero específicamente, un concepto de Fromm. Patologías de la normalidad que generan sufrimiento en esta existencia tóxica, la sensación de estar atrapado, aislado, aquí adentro, sin reconocer la verdadera identidad con el todo, hace experimentar una aguda sensación de carencia, de privación, de fragmentación. En otras palabras, la sensación de estar separado, de ser un individuo separado, da origen al sufrimiento. El sufrimiento es algo que ocurre por estar separado. La idea de pecado, de sufrimiento, de ego, de sombra, no son sino diferentes nombres para un mismo proceso que se alimenta de la contracción y la fragmentación de la conciencia. Esto nos ocurre como sujetos. Hay voces de fondo, no sé si esto significa algo o sigo. Adelante, doctora. Esto nos ocurre como Esto nos ocurre como sujetos. Esto nos ocurre como sujetos y como comunidad, porque somos parte de algo común, como un corpus vivo que nos contiene. Para descubrirlo es necesario autoobservarnos y descubrir las imágenes que tenemos de nosotros, de los demás. Mientras ello no ocurra, no será posible rescatar el ego del sufrimiento. Como dijo Gautama el Buda, para poner fin al sufrimiento, debes abandonar al pequeño yo o ego, pues ambas cosas nacen y mueren al mismo tiempo. Nuestra conciencia alienada, escindida, fue educada para que seamos funcionales al sistema de control social, naturalizando la desigualdad, la asimetría de poder,
la distribución desigual de los recursos, la dominación, la codicia, el control desmesurado y la autoridad abusiva. Tales condicionamientos son parte de una realidad que vivimos como si estuviera dada, que como el paradigma, espontáneamente no se cuestiona. Recordemos la expresión de Cecilia Dockendorf: el paradigma es como el agua que el pez no ve porque siempre ha estado dentro de ella. Todos tenemos dentro de nosotros una dimensión de nuestra personalidad que sabe. Clarissa Pinkola Estés lo dice mejor que lo que yo podría decirlo ahora. Es el alma salvaje. El alma salvaje es invocada por el incentivo de una relación dialógica y se pone a revisar temas difíciles y es capaz de identificar y poner en palabras los temas claves, como son la culpa, el desgarro, el dolor infantil, la pérdida, el abandono, las hambrunas, los secretos familiares, los complejos de inferioridad, el quebrantamiento de la voluntad exigido por un falso amor, que nos permiten autoobservarnos, ver nuestra vida como si fuera un guión, desde afuera, como si estuviéramos viendo un video íntimo y personal, con la forma de un relato autobiográfico, doloroso, pero que permite al mismo tiempo generar una metaperspectiva, una metacognición que es reparadora, liberadora, y así podemos describir cómo ocurre la concienciación. Cuando nos referimos a la concienciación, aludimos a una fase del ciclo epistemológico humano durante la cual el sujeto toma distancia de su realidad, la objetiva como conocimiento, y reflexionando críticamente logra reconocer y tallar una voz propia, haciendo decir a las palabras lo que él quiere decir y no lo que la cultura, generalmente mediatizada por familiares u otros personajes cercanos, le ha impuesto en un cúmulo de sedimentos que lo han ido convirtiendo en un dispositivo enajenado de sí mismo y que resulta funcional al sistema, mientras, paradojalmente, se siente libre para optar, aunque se trata de un falso sentimiento de autonomía. Si tú le preguntas a esa persona si está enajenada, por supuesto dirá que no, que es libre. Concienciarse implica un darse cuenta de los bloqueos generados por esos procesos de sedimentación de la conciencia, de cuánto en el tiempo se ha acumulado en términos de interpretación de hechos y acontecimientos, de creencias prejuiciadas, de identificaciones parentales o de otras personas significativas, sea por la búsqueda de aceptación grupal y social o por la mantención de esa aceptación de parte de un otro. En un cúmulo de información que en algún momento o a lo largo de la vida se sintió propia y que decodificada, desmistificada, puede entonces la persona descubrir la llave que abre y puede iniciar un camino generalmente no eximido de dolor y producirse un cambio o una transformación dialéctica capaz de abrirse paso entre lo que fueron los fuegos de artificio y destrabar así situaciones, sentimientos, acciones, relaciones familiares, conceptos de sí mismo, haciendo hallazgos que le dará sustento a un nuevo conocimiento que resulta liberador para el sujeto y también implícitamente para los grupos de pertenencia, pues tiene inevitablemente un poder multiplicador al interior de sus grupos. Al potenciar la capacidad intelectiva y crítica del ser humano a través de la concienciación, la acción de ese sujeto pasa a ser concienciada
disculpen, e impacta en el colectivo del que ese sujeto forma parte. De allí que por masa crítica se entienda la capacidad crítica de que un conjunto se alcance el punto en que se puede producir una determinada reacción de los individuos que lo componen. En concreto, se destaca que una masa crítica se alcanza cuando un número determinado de elementos de una misma especie realizan un salto evolutivo y toda la especie lo realiza a la vez, aunque no estén conectados entre sí, produciéndose un cambio o una transformación dialéctica capaz de abrirse paso a un nuevo fenómeno o a una realidad, tan fuerte que entonces estará en condiciones de negar lo anterior y así se gesta un nuevo conocimiento social, lo que Piaget describió como sociogénesis. También como soluciones emergentes de los problemas que afectan al sur global, disponemos de otras herramientas teórico-terapéuticas provistas por la psicología transpersonal. El origen del término se atribuye a Abraham Maslow, Anthony Sutich y Stanislav Grof. Esta escuela fue superadora del objeto de estudio tradicional de la psicología, dado que incorporó la experiencia espiritual o trascendental del hombre, razón por la que se la conoce como psicología espiritual, una derivación de la escuela humanista, integrando los aspectos más amplios de la humanidad, la vida, la psique, el cosmos. En la década del 70 y parte del 80 se experimentó desde esta escuela con estados alterados de conciencia a través de drogas psicodélicas. De esta perspectiva rescatamos la idea de experiencias cumbres que Maslow describió de la siguiente manera. Es un movimiento raro, excitante, oceánico, profundo, de inflexión, agrego yo. Por eso es que a mi método le puse método implexo. Es una experiencia elevadora que despierta una forma avanzada de percepción de la realidad casi mágica, mística y buenamente perturbadora, por no decir conmovedora. Ken Wilber, desde esta escuela terapéutica, trazó un proceso de evolución de la conciencia a partir de la conexión entre la interioridad profunda y las tradiciones espirituales más antiguas, articulando ciencia moderna con antiguas tradiciones o tradiciones ancestrales. Habló de 10 niveles de conciencia progresivos que pueden alcanzarse, dentro de los cuales el nivel de conciencia transpersonal es el último, y se acompañaría de eventos espirituales por haber alcanzado un desarrollo humano avanzado. Otro de los aportes y otra de las oportunidades que también hemos practicado a través del método implexo es el aporte que hizo Piaget y Colbert cuando fundaron las teorías del desarrollo moral o del desarrollo psicológico. Esta idea de moral no tiene nada que ver con la moralina que conocemos, ¿no? A través de las enseñanzas judeo-cristianas. No tiene que ver con ese concepto de moral, sino más que nada con desarrollo psicológico, en las que los niveles postconvencionales... La muchacha de la limpieza, es que me siguen mandando mensajes. No sé Pues qué mira, pasó. relativamente, Perdón, hay una interferencia. Ya se corrigió, doctor, adelante. Ya, muy bien. Decía que en Colbert, por ejemplo, su teoría del desarrollo moral o del desarrollo psicológico, en las que los niveles postconvencionales implicaban una conexión casi mística que permitía acceder a un modo no dual de la existencia. Por eso es la convergencia con el pensamiento complejo, y así se podría alcanzar que el sujeto se sienta integrado y en armonía existencial. Recordemos que Colbert decía
que justamente los niveles preconvencionales es en donde el ego o el narcisismo es más fuerte, digamos. En ese tipo de desarrollo, de no desarrollo psicológico, el otro cabe bastante poco. El otro cabe poco para escucharlo, el otro cabe poco para ayudarlo, para tenerlo en cuenta. El ego lo ocupa todo, ¿no? Por eso es que no son básicamente seres sociales que de alguna manera acomodan su comportamiento considerando las expectativas que tienen los otros, ¿no es cierto? Con el aporte de estas herramientas reflexivas mencionadas, aparecen oportunidades de solución a los problemas globales en esta existencia tóxica. Necesitamos pensar con la cabeza bien puesta, diría Morán, y reactivar todos los aspectos personales y grupales de los intercambios subjetivos, los intercambios dialógicos, reflexivos y críticos, y de esta manera alimentar materias olvidadas como lo son el alma y la espiritualidad de cada uno de nosotros, entidades con sentido que, valga la paradoja, se tratan como temáticas intangibles, literarias y poéticas, poco rentables en el mercado de bienes y capitales y ausentes de los contenidos curriculares de los sistemas educativos de nuestros países. Superar las limitaciones del modelo incita a los sujetos a incorporar nuevas epistemologías, propuestas paradigmáticas translógicas relacionadas con la ecología y la articulación sistémica de la realidad. El método de abordaje de estas temáticas es el pensamiento complejo, una manera de pensar el mundo, la naturaleza, y de pensarnos a nosotros mismos y pensar lo vivo. Esta mirada pone de relieve la violencia que ejercemos cada vez que pensamos sin reconocer el vicio del paradigma aprendido, activando una ruptura que violenta las interconexiones que ligan los intercambios de energía al interior de los sistemas complejos. Es desde la complejidad que se tejen nexos impensados, haciéndose visibles los caminos posibles que unen la eterna espiral recursiva que llamamos vida. Sin querer redundar, complejidad no es sinónimo de complicado, sino de interconexión, de multidimensionalidad, de misterio, de contradicción, de unión de opuestos, de la oportunidad de descubrir lo que estuvo oculto, lo inescrutable, atributos que nos completan y amplían lo que está atrapado en la conciencia y que, habiéndonos constreñido el corazón, nos induce a acciones equivocadas, a vivir engañosamente una realidad irreal. Pero así se tiende a educarnos desde este paradigma en crisis, al tiempo en que nos educaban la razón, educaban una inteligencia ciega que no ve las interconexiones dentro del mismo ser, del sujeto con su entorno, con todo lo vivo, con la naturaleza. El pensamiento complejo traza puentes entre la razón y la emoción, entre el pensamiento estructurado, lo espiritual y lo poético, pues toda esta es la materia de la humanidad real, del unitas multiplex, del uno en conexión con el universo. Ocurre que nuestra inteligencia emocional y espiritual no ha seguido el ritmo de nuestra evolución tecnológica. Con todos los temores que rondan por el ambiente de la ética, de la ciencia, de la bioética, frente al actual avance de la tecnología y sus necesarios umbrales, nada nos impide que podamos usar la inteligencia artificial
para crear una masa crítica de conciencia colectiva para un mundo más pacífico, justo, sostenible, saludable y alegre. Tenemos que ponernos al día y la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacerlo creando una masa crítica, por lo que tengo esperanzas con su uso. Al principio afirmé que Popper y Prigogine eran dos teóricos de la ciencia que se habían adelantado a los nuevos tiempos en la perspectiva de que las divisiones disciplinarias tradicionales del positivismo se superarían y que en el siglo XX, y con más razón en el XXI, transitaríamos de la ciencia de los relojes a las ciencias de las nubes. Bien, en esta sintonía quiero retomar la idea de otras poderosas herramientas de transformación de las conciencias, de las personas y los grupos, que son el arte, la belleza y la espiritualidad, que si fueran introducidos con decisión en las políticas educativas, podrían convertirse en verdaderas llaves para difundir una conciencia planetaria, sana e integrada, erigiéndose como insumos fundamentales para la sobrevivencia de los pueblos atravesados por la crisis referida. Arte, belleza y espiritualidad son verdaderas oportunidades para amalgamar a través de los componentes más creativos ese estar desintegrado que genera enfermedad. Somos parte de algo común, como un corpus vivo que nos contiene. Para descubrirlo es necesario autoobservarnos y descubrir las imágenes que tenemos de nosotros, de los demás, y movilizarse para contrarrestar el sufrimiento y el malestar generado en esta existencia tóxica de la que somos parte. Como dice Morán, el pensamiento dominante ha contribuido a fragmentar nuestras imágenes, los contenidos de nuestra interioridad. La relación entre congéneres, entre países, entre razas, religiones, y lo que es más grave, ha roto el vínculo sagrado de nosotros con la naturaleza. Al separar en partes, se rompe la trama que amalgama la totalidad de lo vivo y que por las propiedades que se generan en la interacción entre dos objetos vivos, impulsa y recrean la vida y su preservación. Llevamos décadas de trabajo en acciones que promuevan el pensamiento complejo en la cultura y la educación, en las organizaciones comunitarias de la sociedad civil y en los intersticios de la propia vida personal. Para ello es necesario, de nuestra vida personal. Para ello es necesario autoobservarnos, volver a nacer, autogestarnos mediante herramientas cognitivas reflexivas y críticas que nos permitan reconocernos como sujetos vivos dañados, como sujetos Prozac, zombies, sujetos alcohol, sujetos Ritalina, sujetos cortisona, sujetos silicona, sujetos vulnerados, sujetos abusados, sujetos agobiados, desesperanzados, sujetos expulsados, sujetos alienados, sujetos pasivos, para así transformarnos saliendo de la crisálida, tejiendo una decisión y un acuerdo común, grupal o colectivo, en la dirección que ha de tener el cambio. Siendo este coloquio número 14, que hoy inauguramos, como lo fueron los 13 anteriores, realizados, una oportunidad en sí para realizar intercambios dialógicos entre sus participantes, investigadores, divulgadores científicos, académicos, profesores, universitarios, o simplemente personas con preocupaciones existenciales o epistemológicas, con inquietudes científicas o espirituales, preocupaciones unívocas de ustedes y nuestras, ya que estas inquietudes
no suelen estar en manos de los representantes políticos ni de la clase dirigente. La oportunidad de una sobrevivencia sana está centrada en nosotros, los sujetos multiplicadores, que aprendan a conocerse, a informarse, a elegir y leer críticamente y que decidan transformarse. Como dije, el arte, la belleza y la espiritualidad son una oportunidad de transformación. La poesía, la poiesis, es materia y energía que reconfigura el sentido de la vida cuando éste se trivializa y se vacía. Su poder metafórico sintetiza realidades difíciles de aprender por la vía de la austera lógica racional. Y ahí reside justamente su capacidad informativa y didáctica de realidades profundas y trascendentes. La poesía es provocadora y con su contenido metafórico subvierte y desafía las fronteras disciplinarias preestablecidas por el modelo, desafía la razón, incomoda al poder económico y a la razón instrumental con su aparente sinsentido. La poesía es el lenguaje del arte, que tiene afinidad con lo amoroso, con lo solidario y con lo que no se comercializa en el mercado, por pertenecer a las dimensiones de lo pequeño y lo sutil, pero que sin embargo tiene la trascendente capacidad de develar y conmover la profundidad del alma humana. En todas mis presentaciones trato de introducir poesía para que no sean solo menesteres y naderías del intelecto. Voy a compartir con ustedes una poesía de Rafael Gutiérrez que dice: en el origen fue apenas espora, sobre la densa región de las aguas, nada lo alarmaba o removía, salvo el aluvión del rayo. Allí anidaba el viscoso aletear del silencio, redondo e imprevisto como el huevo de los planetas. Huevo. Fue pez, unigénito, habitante de los círculos de la arena, latido, devorando la estrella disuelta en el cielo. A veces, la luz de un futuro dolor animal, aullando desde el espacio indescifrado, el humus, los torrenciales, el rebullir de la nada, estallando, y el pez solo, solitario, bajo la gran noche del cosmos, sobre la gran pecera del universo, y el agua, espejo primigenio, bañando la doble imagen del ojo, la duplicada contemplación en el otro, alboroto cósmico en las entrañas del mundo, tropel de sombras frente a la rama derivada, la lluvia cesando, propicia, augural, en la confluencia de lo inexorable. Las palabras de este poema son una propuesta estética y curiosamente contiene los corolarios fundamentales del pensamiento complejo, que al expresarse en una poética del lenguaje, convidan a dialogar desde otro lugar, paradigmático, desde un lugar erradicado de la ciencia, que es la emoción. Antes mencioné a Abraham Maslow, quien entendía la experiencia artística como aquella que permite estimular el crecimiento. Sí. Perdón, hay alguien que está con los micrófonos abiertos. Antes Adelante. mencionamos a Abraham Maslow, quien entendía la experiencia artística como aquella que permite estimular el crecimiento completo de los seres humanos. El arte facilita el redescubrimiento de dimensiones impensadas y desconocidas de la propia humanidad, lo que contribuye a vernos como un todo. Las experiencias artísticas, si son sublimes,
tienen un poder formativo sobresaliente que se instala en la memoria afectiva como un verdadero hito en la vida, dado que su impacto se torna constitutivo del ser y es indeleble al paso del tiempo. Me acuerdo cuando vi el Guernica frente a mí, yo hasta ahí había visto algunas reproducciones, fotografías, pero el día que lo vi, que lo tuve frente a mí en toda su extensión, a pesar de estar detrás de un vidrio, eh, yo tuve una fibra emocional, me tocó una fibra emocional que yo desconocía en mi existencia anterior. Las expresiones del arte le permiten a las personas encontrarse a sí mismos, poniendo en superficie los secretos profundos de lo dado, debido a su aparente pequeñez y sutileza. No les prestamos atención porque andamos deambulando, narcotizados en las rutinas de la vida, devorados por la contingencia. Sin embargo, podríamos decir que la experiencia estética no tiene un acceso que haya sido democratizado y que esté disponible para cualquier persona, sea esta de cualquier pertenencia sociocultural o de clase social. Pero sí existe una estética pero sí existe, es una afirmación, una estética de la naturaleza que es una oportunidad transformadora que está al alcance de todos. Platón decía, este mundo es, de hecho, un ser viviente dotado con alma e inteligencia, una entidad única y tangible que contiene a su vez a todos los seres vivientes del universo, los cuales por naturaleza propia están todos interconectados. Platón fue el primer pensador del pensamiento complejo, si analizamos esta afirmación. Con otras palabras, Platón hablaba del anima mundi, un concepto aún más antiguo que perdura en las culturas ancestrales desde una visión del mundo de interconexión sagrada. El planeta es un ser espiritual viviente y el alma del mundo abarca toda la naturaleza, siendo la esencia que habita y energiza toda la vida en el universo. El cosmos es una unidad que contiene todas las criaturas vivientes, un conjunto integrado de seres diferenciados, pero reunidos, que no pueden ser violentados, es decir, separados. Estas son las razones por las cuales hemos destrozado el planeta. Estas ideas de Platón fueron abordadas por gnósticos y más tarde por los alquimistas, con la aparición de la Iglesia y de la teología medieval. Sobre aquella cosmovisión impusieron otra, en el que el mundo ya no era sagrado, sino que en su lugar Dios era el ser fundamental y fuente de toda creación, concepción que fomentaría la doctrina que separó la materia del espíritu. Mucho antes los alquimistas, interesados en liberar la luz escondida en la oscuridad, habían comprendido que había una conexión entre el anima mundi y los recursos más profundos del alma humana. El alma es mayor que lo más grande y es más pequeña que lo más ínfimo. Tiene una cualidad dual. Los sufis, dedicados a la alquimia del corazón, consideran que el amor transforma a las personas y les revela una parte de la luz atrapada en aquella oscuridad. Trabajar con la sombra sería el camino para el desarrollo espiritual, como un tránsito hacia la toma de conciencia de ella en función de la unidad. Considero profundamente que el pensamiento complejo implica una postura ética y una postura estética, porque busca preservar y descubrir la belleza del universo. Y esta es una de las razones por las que en 1999, en el siglo pasado, antes de que terminara el siglo XX, lo descubrí y me sentí interpretada por esta cosmología abierta,
en donde cabían una gran parte de las inquietudes de mi alma, hasta ese entonces huérfanas y errantes. El anima mundi es algo viviente, cambiante, en movimiento, compuesta de buenos deseos y de buenas acciones, de sueños y de ideas creativas. En su núcleo de fuego se halla la reserva espiritual de esta civilización actualmente en crisis. Allí, dice Jung, están contenidos los arquetipos universales que son expresados por lo humano. En verdad, está representado en cada célula de nuestro ser, en cada chispazo de la conciencia concienciada, al reconocer su dualidad y su diversidad, al enfrentar e incorporar la contradicción, aparece la sabiduría del anima mundi. Por esto, nuestro desarrollo espiritual es parte de la gran trama de la vida. El alma del mundo es una sustancia espiritual que está dentro nuestro. Está en todos los objetos vivos que conforman la trama de la naturaleza, como un principio energético unificador del mundo. El agua, la tierra, los animales, las células, los bosques, las flores, la poesía, la ternura, las acciones constructivas, el brillo en los ojos con la ilusión de la utopía. La experiencia estética fenomenológica de las manifestaciones de la naturaleza es un referente educativo abierto y accesible a toda la humanidad, en disposición generosa, disponible y gratuita, una manifestación grandilocuente y conmovedora con las que se expresa en los paisajes de la inmensidad, en los atardeceres fogosos que me toca ver aquí cada día, en las nieves inmaculadas y sutiles, en la dignidad del bosque, en la erección imperturbable de los árboles añosos, en la multiplicidad de coloridos de un campo de flores, en las extensas alfombras verdes esparcidas por el valle sobre la que podemos rozar nuestros pies. Frente a los ojos de quienes quieran disfrutarlos, es un regalo del universo inabarcable, una manifestación de gratuidad natural, excelsa y conmovedora, con la que la belleza es capaz de remecernos y conmovernos. La estética de la naturaleza se traduce en vivencias que se alojan en el mundo interior como un hecho subjetivo y un derecho inalienable de cualquier observador. El significado personal que adquiere esta calidad de la experiencia es lo que describía Maslow como experiencia cumbre, como algo íntimo e intransferible, difícil de poner en palabras. Su observación es una vía de enriquecimiento interior que tiene una estrecha relación con la espiritualidad. Hay un ejercicio de la espiritualidad que surge por el encuentro transpersonal y dialógico en una relación que nos trasciende. Es lo profundo y misterioso que traspasa los umbrales de nuestra limitación y de hallarle un sentido a la existencia. La estrecha relación entre espiritualidad y ecología es el resultado de que cada entidad viva armoniza sus necesidades con aquellas del resto de la comunidad de la Tierra, en relación de etarquía. La sutileza, la ternura, la delicadeza, lo pequeño, lo que puede resultar inadvertido, puede ser la llave que nos permita el acceso a lo más conmovedor que guarda el ombligo recóndito del universo. Seguramente no digo nada nuevo. Por supuesto, prueba de ello está en el Tao, que dice: lo que no tiene nombre es el principio de todos los seres y se identifica con el profundo misterio, pues justo es allí donde está la llave de transformación de todos los seres. El arte puede, como vía de expresión de nuestra conciencia, hacernos reconocer en nuestra interioridad. El arte
es una vía de conexión entre el corazón y el mundo. Por eso el trabajo espiritual y los desafíos de la psicología profunda son aspectos interconectados de una misma realidad. Y en la carrera para el desarrollo de la espiritualidad también está la sed de conocimiento que llevó a Prometeo a robar el fuego de los dioses. Cierro con la siguiente afirmación, inaugurando este lugar de encuentro que es este coloquio. El arte, la construcción de actos de belleza y el pensamiento complejo son facilitadores de ese desarrollo espiritual, y en ellos están encerradas misteriosamente algunas oportunidades de superación de las pobrezas de este paradigma en crisis. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y van a participar de este coloquio. Gracias, estimada doctora María Teresa Pozzoli. Queda abierto el uso de la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bienvenido. Voy a aprovechar a decir algo que dije que iba a decir, pero que no lo dije. Adelante, Cuando doctora. cuando mencioné patologías de la normalidad, que es un concepto de Erich Fromm, que es un concepto paradojal, ¿no? Porque dice patología de la normalidad, ¿no? Yo lo utilizo mucho en el método Implexo, justamente para darnos cuenta que todos los que nos creemos normales, entre comillas, estamos atravesados por un trastorno mental que afecta a toda la sociedad en una existencia tóxica, ¿no? Porque lo normal es lo patológico, es decir, como yo estoy tan adaptado a la norma, finalmente mi comportamiento me genera malestar, me genera dolor y frustración. Por lo tanto, lo normal pasa a ser patológico, ¿no? Eh, entonces, esta toxicidad de la existencia está empujada por una acción normada, es decir, por ser adaptado a la norma, ¿no? Por ser adaptado a la norma, voy al mall y gasto dinero que no tengo ni voy a poder pagar el próximo mes con la tarjeta de crédito, ¿no? Porque estoy adaptada a la norma, estoy ansiosa y me como 1,5 kilos de chocolate, ¿no? Entonces, era un concepto que quería destacar. Adelante, Yesid. Perdón, Ludwig. Gracias, un gusto saludarlo, doctora, a quienes están siguiendo este coloquio. Em, bueno, yo quisiera conocer de la doctora algunas impresiones respecto a dos ámbitos. Primero, la relación del ser humano con la política hoy. Ha mencionado en la última fase de su intervención el la situación crítica que atravesamos en el planeta, producto de una serie de acontecimientos y seguramente también parte de un paradigma. Hola, es parte de un paradigma en Occidente y que tiene una relación importante con la modernidad, con esta situación crítica hoy de la modernidad. Entonces, de un lado quisiera conocer su criterio respecto a esta eh, manera de entender, de acuerdo a la complejidad, la política, de un lado, y de otro lado, estas formas, hablabas en un momento de la patología de la normalidad, por ejemplo, pero hay elementos que hacen algunas actitudes que están definiendo al ser humano, como por ejemplo el egoísmo, como, este individualismo secante, o esta no importarle el porvenir, ¿no? Y como que hay una mentalidad de agotar los recursos sin considerar el futuro. Hay una especie de vivencia de lo presente, esto de ir al mall y comprar cosas, por ejemplo, ¿no? O agotarse en el consumo.
¿Cómo podríamos ver ese tema del individualismo, este egoísmo que está metido en el ser humano, que aflora en momentos como los que estoy señalando? Gracias. Bueno, Ludwig, para ser sincera, yo antes de venirme a Chile, con una beca de la Organización de Estados Americanos, como ocurrió, yo tengo nacionalidad italiana y tenía todo, todo listo ya, todos mis programas universitarios, 32, 33 programas de la carrera de grado, traducidos al italiano por traductores públicos, todo un trámite horroroso, farragoso, carísimo. eh, Ocurrió que yo me iba a ir a la Universidad de Firenze, a la Universidad de Florencia, a estudiar ciencia política, ¿ya? Eh, la vida quiso que el timón girara y yo no fuera para la Universidad de Florencia a estudiar ciencia política, sino que me viniera por esta beca de la OEA a estudiar a Chile, una maestría convención en psicología social en la Universidad Arcis, como tú presentaste, Pedro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me las doy de especialista. Yo mencioné el tema del sujeto político o de que, tenemos que enfrentarnos, digamos, a una clase de dirigente que es muy influenciable, entre comillas, por no decir corrupta, eh, pero no soy especialista en el tema de la política. Ahora, por experiencia personal, yo creo que el sujeto político hoy día es un sujeto básicamente desesperanzado. Eh, la hiperinflación que ha habido en el mundo completo, sabemos que esta fue una de las razones por las cuales Trump ganó las elecciones, a pesar de haber hecho una campaña horrorosa. Eh, esta hiperinflación ha generado y genera una serie de pobrezas en las organizaciones familiares que tienen que de pronto elegir, no puedo hacer las dos cosas, hago una de las dos. De pronto, bueno, tengo 3 hijos, ¿cuál es el nivel de educación que le puedo dar a uno porque no le puedo dar a los 3? Bueno, nos ha hecho tomar opciones que son realmente dramáticas, ¿ya? Eh, entonces, finalmente se trata como de un sujeto que cuando elige lo menos malo. Vemos lo que pasó en Argentina. Por escapar, hay un dicho que dice que por escapar de Guatemala me metí en Guatepeor, ¿no? Finalmente, el presidente elegido, Milei, eh, personalmente creo que es un energúmeno, ¿eh? Una persona que para reducir los presupuestos del erario público deja sin financiamiento la ciencia, el arte, las universidades, la investigación científica. No puedo calificar de otra manera a una persona con esas características, ¿no? Eliminó el Ministerio de la Mujer, siendo uno de los países, como todos los nuestros, muy marcados por los abusos sexuales, las violaciones, los incestos, etcétera. Eso que había sido un logro, digamos, quedó eliminado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿cómo la gente, cómo un país que tiene un nivel cultural más o menos bueno, como es el argentino, termina eligiendo un personaje como este? Y esto pasa muchas veces que se elige a lo menos malo, que no es la mejor manera de elegir, porque pasan estas atrocidades como resultado.
Entonces, es un sujeto que yo encuentro que está en gran medida agobiado por esta sensación de crisis. Yo recuerdo, Pedro, no sé, en uno de los primeros coloquios, a ti personalmente creo que te habían robado un celular o algo por el estilo, no estoy clara, pero había sido en Ciudad de México, ¿no? Bueno, de esto hace mucho, mucho tiempo. Cada uno cree que lo que está ocurriendo en su propio país por un mal manejo de la situación. Y en realidad el tema de la inseguridad ciudadana es un tema planetario también. Entonces, muchas veces, como decía en el escrito, la derecha profita de esta invocación, de este relato que va a terminar con la inseguridad ciudadana y gana votos, porque la gente está desesperada de vivir tras las rejas, de vivir angustiado, porque le pueden arrebatar, le pueden quitar, le pueden robar, lo pueden secuestrar, ¿no es cierto? Entonces termina eligiendo a alguien que tiene un relato muy eficiente en este sentido, porque la derecha ha, digamos, enarbolado el tema de la inseguridad como algo propio, y logra de alguna manera, basándose también en la campaña indirecta que le hacen los de la anterior gestión, que muchas veces es de izquierda, pero ha habido algunas corruptelas, algunos robos que más o menos son exaltados también. Y bueno, y finalmente les están haciendo la campaña a los que van a ganar, que son los mal elegidos, porque yo entiendo que uno elige lo menos malo, pero eso está mostrando también un trasfondo que hay una clase dirigente que no se ha renovado. También estamos evitando elegir a los mismos de siempre, ¿no? Entonces, creo que es un sujeto, el sujeto político muy interdicto, muy vulnerado, en la gran expresión de la palabra, ¿no? Vulnerado en muchos sentidos y que elige casi por una necesidad de sobrevivencia. Y cuando uno está muy necesitado, es mejor no elegir en ese momento, ¿no? Porque elige mal. Eh, y bueno, también podríamos decir que hemos hecho carne este legado de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios que hemos tenido, de creer que somos mejores porque decimos que somos apolíticos. Bueno, nosotros somos un sujeto político, tenemos un sujeto político, sea a través de la acción o de la no acción, como Morán dice, ¿no? Es tan impactante la acción como la no acción. Entonces, tanto lo que decimos como lo que callamos tiene una incidencia muy explícita en los espacios de pertenencia. Entonces yo creo que hemos heredado un poco esta no participación, que es como un legado de los gobiernos autoritarios, ¿no? Si no participas vas a ser mejor persona, ¿no? Y así son otros los que están eligiendo, porque estamos delegando una soberanía. Pero esto escapa un poquito del pensamiento complejo y de la conferencia. No sé si Ludwig siente que respondí lo que él estaba preguntando. Espero que sí. Ok, a mí me gustaría también un criterio sobre esta forma de comportarse que tiene el ser humano. Si es, si entiende que esta capacidad egoísta, individualista del ser humano es algo natural, como plantea Claro. algunas ¿no? escuelas de pensamiento. Y antes de continuar, un saludo desde Bolivia, doctora, desde la EMI Bolivia. Entonces, Muy, decía si gracias. esos elementos que hacen a ¿no? A esta forma de ser del humano,
que tiene muchas connotaciones a la hora de entender la política, a la hora de entender la organización de la sociedad. Si entendemos el, la- el egoísmo como parte fundamental del orden de las cosas, por supuesto que estaremos legitimando un orden social, un orden político basado en el egoísmo. Usted habló en la última parte de su exposición de ternura, habló de la ecología, muy vinculada a la espiritualidad, etcétera. Habló de otra dimensión del ser humano, ¿no? Esta dimensión más nociva, ¿no? Está corrupta del ser humano, pero que forma parte del ser humano también. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Sí, sí, había olvidado que dentro de la pregunta que había hecho estaba también incluido este tema del individualismo. A ver, nosotros estamos diciendo en esta conferencia que es necesario que nosotros hagamos un trabajo de concienciación. Ese trabajo de concienciación puede ser en el espacio educativo, si es que la persona con la cual interactúo, el docente, el coordinador, el gestor, digamos, está concienciado, va a poder trabajar en función de mi concienciación, ¿no? De favorecer mi concienciación. Ahora, ¿qué pasa con esta conciencia enajenada? Esta conciencia enajenada ha sido educada desde una perspectiva que es la perspectiva del funcionalismo en educación. ¿Qué significa eso? Que el funcionalismo considera que somos una pirámide, ¿no es cierto?, en donde arriba están las personas más dotadas, porque tienen más educación, porque tienen más recursos, porque están en un lugar de poder, ¿no es cierto? Y que hay mucho sonido, y que, y que esta posición justifica y naturaliza el control y la dominación y, llegado el caso, la exclusión de los que están por debajo mío. Esta manera de relacionarnos, que al final es muy poco empática, que al final puede ser muy poco amable, puede ser muy limitante para el que es educado y que está abajo de la pirámide, debajo de estas personas aristócratas, ¿no? Del saber, o aristócratas de la política, o aristócratas de los recursos económicos. Finalmente, la persona que queda abajo, atrapado, justifica la dominación, la naturaliza. Y eso se traslada a la relación entre los géneros, entre lo masculino y lo femenino, se traslada en las relaciones adultocéntricas, ¿no es cierto? Yo, como soy el adulto, soy papá o mamá de ti, entonces, por tu propio bien, yo determino que hagas o que digas o que pienses o que uses tu cuerpo de una manera determinada. Sin duda eso es necesario dentro de la educación, los registros afectivos y los registros disciplinarios, ¿no es cierto? Como para poder educar a una persona sanamente. Pero sin embargo, esta estructura funcionalista del poder, que es básicamente asimétrica, genera sentimientos que son muy dañinos para el desarrollo de las personas, y que se acompaña de estas actitudes más egóticas, más individualistas, para nada cooperativas, porque si a mí el que está arriba ya me forzó y me puso el pie encima, si me limitó, me quitó lo que necesitaba, etcétera, yo lo voy a hacer con el que venga abajo, con el que tenga por debajo mío. De hecho, por razones familiares, muchas veces los docentes
se presentan frente a un grupo en una clase como si fuera un campo de batalla en donde más que cooperar está compitiendo y intenta de alguna manera saldar una boleta, una factura que sus adultos le cobraron a él. Entonces ahora yo estoy en situación de hacerlo con el otro. Esta concepción asimétrica del poder abusiva genera muchos de estos sentimientos competitivos, controladores, que lamentablemente son parte de la idiosincrasia de personas que están en lugares de poder de las que dependen otros que son más vulnerables, ¿no? Sea por su edad, por una razón adultocrática, sea por su poder, sea por su nivel de conocimiento. Lo que hay es una relación muchas veces de humillación. Entonces, esa victimización nunca termina ahí. Siempre trata de saldarse con otro que está un poco más abajo. Entonces, es un tipo de estructura social que está como organizada y en donde se naturaliza esta calidad de las relaciones que no es la calidad mejor. Entonces, cuando uno intenta generar actitudes de comunidad, de encuentro con el otro, de cooperación con el otro, de etarquía, que es lo opuesto a la jerarquía vertical, ¿no es cierto? Que es como la manera de relacionarse en el mundo de la ecología, que sintamos que todos estamos a un mismo nivel de necesidad. Por lo tanto, yo no puedo explotar un recurso como si fuera inagotable. Tengo que respetarlo en su naturaleza para que sea sustentable. Pero esto solo ocurre cuando uno se siente parte de, en mancomunión con otros al mismo nivel, y no cuando está en jerarquía. Cuando está en jerarquía vertical, lo más probable es que lo que aprendió sea producto de esta relación funcionalista en donde está justificado el abuso, el control, la dominación, eh, el torcer la voluntad del otro para satisfacer una necesidad propia, ¿no? Finalmente, son maneras de actuar que son muy egóticas en donde no cabe el otro. ¿Cómo Vamos a ves? agradecer tu valiosa aportación con esta conferencia magistral inaugural